Días pasados nos encontramos cuando en la Argentina eran alrededor de las 9 de la noche con las imágenes y la información de ese tremendo terremoto, terrible terremoto que sacudió a Chile, que generó una alerta de tsunami que superó los 8,2 grados Richter en la escala de Richter, un movimiento telúrico realmente con muchísimo poder de destrucción. Vamos a ver cómo sigue el panorama, si continúan las réplicas, qué es lo que está pasando por estas horas en Chile. Por eso estamos en contacto ya con el periodista, vamos a contactarnos con el periodista Francisco Sanfurgo, que es de la red televisión del grupo Alba Visión. Francisco, un gusto saludarte desde Buenos Aires, ¿cómo estás? Bueno, tenemos un poquito de mala conexión, vamos a ver si podemos recuperarnos. En Chile, según las últimas informaciones que teníamos, estábamos observando que todavía se están registrando réplicas, permanentemente movimientos, creo que llegaban hasta 6 por hora, pero que en principio no estaban ya afectando tan significativamente como el movimiento que observamos la otra noche y afectó directamente a todo el país. Vamos a ver si podemos, estamos en conexión, tenemos buena conexión ya con Francisco Sanfurgo. Francisco, ¿me escuchás? Sí, Jorge, te escucho perfecto. Ok, perfecto, muy bien. Francisco, queríamos empezar preguntándote, bueno, ¿cómo sigue Chile? O sea, ¿continúan las réplicas, continúan los movimientos? ¿Hay alguna advertencia, alguna alerta para la población chilena? Mira, la situación es complicada, lo vivimos también en el año 2010 y con este nuevo terremoto, con 8,12 Richter, hay más de 350 réplicas ya, se habla de algo de una réplica cada 5 o 10 minutos. Muchas de ellas no son perceptibles por la población porque son bajo los 4 grados en la escala Richter, pero sí algunas de ellas son bastante potentes. Ayer o los días anteriores ya tuvimos una réplica que alcanzó los 7,6 grados Richter y que levantó nuevamente las alertas de tsunami para la costa chilena. Entonces la gente está, sobre todo en las regiones de Arica y Parinacota y en las regiones de Tarapacá, que son las dos regiones más al norte de nuestro país. La gente está todavía, muchos de ellos en albergues, muchos de ellos acampando en los sectores altos, los sectores de seguridad, porque están todavía temerosos, todavía con mucho susto de que pueda venir una réplica potente o que pueda venir otro sismo, porque hay distintas teorías. El último sismo fuerte en esta región fue en 1877 y fue en una falla geográfica distinta, por lo tanto muchos creen que podría venir un segundo terremoto incluso más potente que este, que nazca de aquella falla, porque el 8,2 que tuvimos ahora no fue la misma. Entonces la gente está aún temerosa. Por otra parte, las autoridades están trabajando en el lugar con los ministros de las distintas carteras, de vivienda, de hacienda, del subsecretario de pesca, de energía, el ministro de Interior, están con reuniones. A ver, que tenemos alguna pequeña dificultad nuevamente. Sí, Francisco, a ver si, no sé si nos estás recibiendo bien, se nos cortó un poquito cuando nos estabas describiendo la presencia de los ministros del gabinete de la presidenta Michelle Bachelet, que bueno, tiene además una particularidad en esta ocasión, ¿no? Porque recordemos que el gran terremoto que vivió Chile fue justamente sobre el final del anterior mandato de la presidenta Bachelet, y en aquel momento la gestión, hubo mucha gente que cuestionó la forma en la que el gobierno de la presidenta en ese momento reaccionó ante aquel terremoto. Luego llegó Sebastián Piñera, quien le tocó asumir toda la tarea de reconstrucción, y ahora, a pocos días de la asunción de la presidenta Bachelet, nuevamente elegida, vuelve a haber un gran terremoto. Francisco, a ver si estamos, nos estabas describiendo recién la presencia de todo el gabinete de ministros trabajando en la zona, y en ese momento se nos cortó. Claro, y como te decía, están todos para buscar y cómo encauzar el trabajo posterior. Es decir,
más adelante, porque todavía están en la contención de restablecer los servicios de energía básica, los servicios de agua potable, pero ya más adelante toca la reconstrucción, la reparación. Muchos pescadores quedaron con las manos vacías, están todavía esperando a ver qué sucede. Entonces se está haciendo todo ese trabajo. Ya se decretó zona de emergencia agrícola, estas dos regiones. Esto permite encauzar de manera más ágil, más rápida y no tan burocrática ciertos recursos monetarios y ciertas ayudas que vayan en apoyo al sector agrícola para que no se vea tan afectado. Lo mismo ocurrió con que se decretó zona de emergencia sanitaria también. Sí. Esto permite destinar vacunas profesionales de manera más rápida y más directa, que no pase por tanta burocracia. Entonces, en eso se está en estos días, y todo en medio de réplicas. La misma presidenta de la República, que estaba en Arica, fue víctima de una de las réplicas más potentes, que es 7,6 grados Richter, y tuvo que ser evacuada también. Entonces, Francisco, ¿hay alguna estimación de las pérdidas, de los costos de todo este proceso de reconstrucción? ¿Ya hay alguna estimación? Bueno, precisamente en eso se está haciendo el catastro más detallado. El día de ayer se hablaba de cerca de, antes de la réplica de 7,6, había cerca de 3.000 viviendas dañadas, sobre todo en la región de Tarapacá, cuya capital es Iquique, pero luego vino esta réplica de 7,6 que fue una especie de paso atrás. Entonces se está trabajando en los catastros nuevamente, porque había casas que no habían resultado dañadas o con muy pocas grietas. Entonces era un daño más bien de hermoseamiento, de pintura, y se retrocedió y quedaron bastante más dañadas. Entonces se está trabajando precisamente en esos catastros. Se habla a esta altura de 6 personas fallecidas, algunas por paros cardiorrespiratorios, por el impacto del momento, algunas de ellas también por aplastamientos en algunos derrumbes, otras que fallecieron producto de accidentes fortuitos a la hora de ser evacuados. Entonces se está trabajando en esos catastros. Todavía la ONEMI, que es la Oficina Nacional de Emergencia, no ha entregado el catastro detallado, porque precisamente los equipos están trabajando en terreno in situ para dar con esos detalles finos, con ese número más claro de cuáles son los daños en general, no tanto estructural, vidas humanas. Francisco, una pregunta que es un poco más bien técnica y no sé si tendrás la respuesta. En todas estas zonas donde se sintió con más fuerza, ¿cómo es el sistema de alerta para la gente? Es decir, más allá de que la gente pueda sentir un temblor, cuando le piden evacuar, ¿cómo comunican? ¿Qué se utiliza? ¿La radio, la televisión? ¿Hay sirenas? ¿Qué se utiliza? Bueno, es interesante ese punto, Jorge, porque precisamente generó cierta polémica. Hay un sistema de sirenas instalados en distintos puntos, específicamente en la región de Tarapacá, en Iquique, que funcionaron a la perfección. Se les alerta por sirena, con una sirena muy potente, y luego con un mensaje de voz que dice que hay que evacuar hasta los lugares altos. Están estos lugares señalados, y por lo tanto la evacuación a los 15 minutos ya estaba el 85-90% de la población evacuado. Wow. Pero en Arica, que es la región más al norte, es la región de Arica y Parinacota, estas sirenas no existían, no estuvieron, debieran haber estado, pero no estaban. El alcalde de la ciudad explicó que no estaban por un tema burocrático. Nunca se recolectó los fondos necesarios para instalar estas torres donde van las sirenas. Por lo tanto, ahí hay un reclamo muy potente por parte de la gente de Arica, que estima que han sido dejados de lado versus Iquique, o la región de Arica, de Tarapacá. Y la otra forma es mediante mensajes de texto. A todos quienes viven en la zona les llega un mensaje de texto que proviene de la ONEMI a su teléfono, que esta es una coordinación con todas las compañías de telefonía, y llega un mensaje de texto con alarma sonora también, y que dice alerta de tsunami, hay que evacuar. Entonces la gente lo recibe y evacúa por las calles que están señalizadas. Bien. Francisco Sanfurgo, periodista del canal La Red Televisión desde Chile, el Grupo Albavisión. Muchísimas gracias por el informe, y volveremos a llamarte porque seguramente esto va a continuar en los próximos días, y habrá que tener, por supuesto, la gran estimación de datos. Un gran abrazo desde Buenos Aires. Un abrazo. Hasta pronto.